Alabado el nombre de Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Amén. Veo muchos abrigados. ¿Hace frío? Está frío, está chévere. No tanto como la semana pasada. La semana pasada estuvo más frío. Llegamos al capítulo 13 del libro. Capítulo 13 del libro. Y no sé si fue coincidencia o fue dictado así por el que hizo el estudio, pero estamos entonces en el capítulo 13 del libro de Mateo. Amén. Capítulo 13 del libro. Si alguien necesita papel y bolígrafo, al lado de mi madre hay una bolsa, ahí hay papel y bolígrafo si quieren apuntar. Lo único que le pido es que me devuelvan los bolígrafos cuando termine. Con mucha confianza pueden ir ahí rapidito, coger un papel para que apunten, si así lo desean. Amén. Amén. 1984. Diciembre de 1984. A eso de las 6 de la mañana. Una niebla cubre una gran parte de una autopista allá en Ucrania. Gracias a esto, muchas personas no podían ver. Cuando un truck, ¿cómo se llama? Un truck, una camioneta grande que tenía petróleo, entrando en esta niebla, no podía ver, se volca, explota dentro de la niebla, causando un gran accidente. Lo difícil de esto es que muchas personas seguían entrando a la niebla y no veían lo que había pasado. ¿Y qué sucedía? Chocaban con el truck que estaba en el medio en llamas. Esto sucedió en el 1984. Lo más interesante de esta historia, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar, solo sígame. Lo más interesante de esta historia es que los policías que estaban en aquel lugar trataban urgentemente de decirle a las personas que se detuvieran. Deténganse. Tanto era el desespero de los policías que los conos anaranjados que usan para desviar, empezaron a tomarlos y a tirarlos a los vehículos para que dieran a los vehículos y llamar la atención de ellos para que pararan. Pero ¿qué sucedía? Que aun cuando le daban a los vehículos con los conos, la gente no paraba, estaba tan enfocada en llegar a sus trabajos, en hacer las cosas que no se detenían. Hubieron alrededor de más de 20 muertos en este accidente. Se dice que uno de los policías llorando tiraba los conos, tratando de que la gente no siguiera corriendo. Predicar el evangelio es más o menos así. Predicar el evangelio es como estos policías, es tratar de decirle a la gente, deténganse, no sigan por ese camino, porque el final es un fin de muerte. Y es necesario que nosotros entendamos cómo nosotros llevamos el mensaje del evangelio a las personas. Es necesario que nosotros llevemos un mensaje claro para que la gente entienda el camino por donde van y que si siguen de esa misma manera llegarán al infierno. ¿Alguien me entiende hasta ahora? ¿Alguien ha escuchado alguna vez, yo lo he escuchado varias veces, a un predicador diciendo, prueba a Cristo y si no te agrada me lo devuelves? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. Prueba a Cristo y si no te agrada, si no te funciona, me lo devuelves. Esto es erróneo. Nosotros no probamos a Cristo.
A Cristo no se le prueba. Cristo no es un producto. He escuchado muchas veces gente diciendo, acepta a Cristo, ven a Cristo y va a sanar tu familia. Va a sanar tu matrimonio. Va a sanarte de esa enfermedad. Ven a Cristo y va a hacer esto por ti. Suena muy bonito, pero también está erróneo. Esa misma metáfora la podemos usar con el pastor. ¿Qué tal si el pastor se para aquí al frente hoy y dice, el domingo que viene, a todo el que venga le voy a dar $100? ¿Qué usted cree que va a pasar el domingo que viene? Van a haber gente peleándose por silla. Nunca va a aparecer el avivamiento de allá que la gente estaba mirando por las ventanas. O sea, la gente va a llegar. ¿Pero por qué va a llegar la gente? Por los $100. Ahora, cuando la gente llegue y el pastor vea la multitud que llega, se termina el servicio y dice el pastor, lo siento, no le puedo dar los $100 a ninguno. ¿Qué van a decir del pastor? Es un mentiroso. Dios, pero él dijo pero es que él prometió. Lo mismo sucede cuando nosotros le decimos a la gente, venga a Cristo porque va a sanar tu matrimonio. Cuando no se sana el matrimonio, la gente va a decir, Cristo es un mentiroso. Me vendieron un Dios falso. ¿Entienden? Nuestro llamado hacia la gente no es venga a Cristo porque Cristo va a hacer algo por usted. Jesús nunca invitó a nadie a arrepentirse. Te invito a arrepentirte, vente y arrepiéntete y camina conmigo. Jesús ordenó a las gentes, arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Esto no es una petición, esto es una orden. Jesús no le pide a nadie que se arrepienta, Jesús le ordena a la gente que se arrepienta. Porque quieran o no, últimamente, el dueño y señor de sus vidas, lo reconozcan o no, es Él. ¿Entendemos? Últimamente, el dueño y señor de cada uno de nosotros sigue siendo Él. No le tengan miedo, dijo, no le tengan miedo al que puede matar la carne, pero sí al que puede tomar su alma y llevarla al infierno. Es bien importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque hoy en día se está doblando tanto la palabra de Dios que mucha gente está perdiendo la sensibilidad al mensaje del infierno. Y a nadie le gusta el mensaje del infierno. ¿Cuántos de aquí esperan todos los domingos esperan un mensaje del infierno? Quiero que me hable del infierno. Ninguno. Ahora, el mensaje del infierno es completamente necesario. Y en el capítulo 13, y en lo que vamos a estudiar, tenemos que entender que Jesús de esto habla. Nadie más habló tanto del infierno como nuestro Señor. Jesús habló más del infierno que del amor. Y se nos hace difícil a cada uno de nosotros unir a Jesús el Señor con un mensaje tan trágico. Porque el mensaje de hoy en día es Cristo te ama y tiene un gran propósito contigo.
Y preferimos decir este tipo de palabras porque se nos hace más fácil a nosotros hablar de un Jesús bueno que no lleva a nadie al infierno, que de un Jesús justo que por medio de su justicia, si somos pecadores, tenemos que ir al infierno. ¿Hasta ahora estamos bien? Los veo concentrados. Mis queridos hermanos, cuando vamos al capítulo 13 del libro de Mateo, en el capítulo 13 del libro de Mateo nos encontramos con estas palabras, el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Aquel día. Para poder entender estas parábolas tenemos que hacer algo, que es brincar al capítulo 12. El capítulo 12 nos da el camino a seguir para entender por qué Jesús empieza a hablar estas parábolas. No sé si se acuerda la última vez que di el estudio, que mencioné 1227, el año 1227. ¿Qué se hizo el año 1227? Si alguno se acuerda, porque llevamos ya un par de semanas. En el 1227 es donde se divide la Biblia en capítulos y versículos. Amén. 1227 la Biblia se divide en capítulos, se divide en versículos. Y esto es una gran bendición para cada uno de nosotros. Porque antes, si tú querías encontrar, porque de tal manera dio Dios al mundo, tenías que ir a sacar el rollo y empezar a buscar. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Ah, míralo aquí. Pero si yo le digo a usted, búsqueme donde Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué usted hace? ¿Qué? Dilo. Juan 3:16. Juan, libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es mucho más fácil para encontrar, para estudiar y para discutir. Un ejemplo también está en el estudio anterior, donde vemos que se habló de qué. ¿Alguien estuvo en el estudio anterior? ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿No estuvieron aquí nadie? Los hermanos no. ¿Ah? Sí, y dio tremendo, claro que sí. En el estudio anterior, si vemos, estábamos en ¿qué? En Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20, el primer versículo empieza como: porque el reino de los cielos es como. El capítulo 20 empieza: porque el reino de los cielos no lo encuentran extraño. Si tú empiezas una conversación, ¿cómo tú la empiezas? Hola, mi nombre es Jonathan. ¿Cómo va? Qué lindo está el día hoy. Me dijeron que el día de mañana va a llover. Ahí tenemos una forma de hablar, de introducir una conversación. Pero si yo voy donde el hermano Iván, el pastor Iván, y yo le digo, porque mañana va a llover, sin decir hola, sin decir nada, simplemente lo veo y le digo, porque mañana va a llover. ¿Qué va a decir el pastor Iván? ¡Qué bien! Porque mañana tenemos que trabajar. ¿De dónde vino esto? Lo mismo sucede en el capítulo 20. El capítulo 20 empieza: porque el reino de los cielos. ¿Qué te está diciendo ese por qué? Que atrás hay una conversación. Que en el capítulo 19 hay una conversación. Y Jesús está contestando una pregunta. Y si no sabemos
¿qué es lo que Jesús está contestando? Perdemos lo que significa la parábola. ¿Me dejo entender? Sobre el capítulo 13, para poder entonces entender, tenemos que ir al capítulo 12. Y el capítulo 12, no voy a ir para allá, no se lo voy a leer, simplemente sígame. Sígame por aquí. El capítulo 12, Jesús empieza a recibir ataques. Ataques de los fariseos, ataques de la gente y aún ataques de su familia. Jesús es acusado de hacer milagros en el día sabático. ¿Cómo se atreve a hacer milagros en el día sabático? Supone que nadie haga nada. Jesús es acusado de echar fuera demonios por el nombre de ¿quién? ¿De quién? De Belcebú. Jesús le dicen, Jesús, tu mamá y tus hermanos te están buscando. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y apuntando a sus discípulos dice, estos son mi madre, mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre son mi madre, padre, mis hermanos. Y entonces ahí tenemos un contexto. Y entonces entramos al capítulo 13 y el capítulo 13 dice, aquel día salió Jesús, aquel día, ese mismo día, salió Jesús y se sentó junto al mar. Y ahora empezamos la primera de 7 parábolas muy importantes de entender. Y no me voy a entrar en cada una de ellas, en cada detalle, solamente sígueme. Yo soy así. Pero en el capítulo 13, cuando vemos la primera parábola, Jesús habla acerca de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a sembrar una buena semilla. Y dice que empezó a sembrarla ¿en dónde? Habían 4 tipos de tierra. La primera tierra ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? Tuvimos este estudio hace poco. ¿What? Junto al camino. Perfecto. Junto al camino. La segunda tierra ¿cuál era? Pedregales. La tercera tierra ¿cuál era? Con los espinos. La cuarta, la buena tierra. Ahora, lo que nos está mostrando esta parábola no es la tierra necesariamente. La tierra es tierra. Pero lo que hay dentro de la tierra es el problema. ¿Entendemos? Tenemos 4 tipos de corazones. La tierra representa corazón. 4 tipos de corazones. Y lo que hay dentro de estos corazones es lo que hace que la diferencia en cómo cada persona acepta el mensaje de Jesucristo. Amén. Los del junto al camino son las personas que tienen el corazón duro. Ese corazón duro que es imposible que esa semilla entre. Y esa semilla, aun cuando usted más quiera, no hace efecto. ¿Se ha encontrado a alguien así? ¿Usted ha predicado el evangelio a alguien así? Donde usted trata y trata y trata. No, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Junto al camino. La segunda, en pedregales. La segunda en pedregales, en Israel, la tierra, debajo de la tierra. Mucha gente, cuando dieron el estudio, me acuerdo, mucha gente estaba criticando, no, que si era el sembrador no tenía experiencia o hizo mal porque no sacó las piedras.
esa no es la imagen que te está presentando Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando en un idioma que las personas conocen allí. Y todo el mundo sabe que si vas a sembrar tienes que sacar las piedras. Ahora, debajo de la tierra en Israel hay muchas plataformas de piedra que son casi imposibles de sacar. Ahora, estas están debajo de la tierra. Tú puedes sacar esta tierra y limpiarla, pero quizás no la ves allá abajo. Y es imposible romperla, habría mucho trabajo y mucho dinero para gastar para removerla. Y lo que sucedía era que aun cuando tú no te dabas cuenta que allá abajo había piedra, tirabas la semilla, esa semilla no tenía la profundidad correcta. Amén. Hasta ahora vamos bien. ¿Qué dice la palabra? Estas son las personas que ¿qué? Estas son las personas que reciben de momento la palabra y de momento cualquier viento y cuando ven que están en persecución, dicen, esto no sirve. Esto no sirve. Yo me voy. Yo pensaba que Cristo me iba a sanar mi matrimonio. Y como no lo hizo, déjame irme. Yo pensaba que Cristo me iba a sanar de esta enfermedad, pero como no lo hizo, me voy. Yo pensaba que Cristo me iba a dar el dinero, pero como no lo hizo, me voy. ¿Me dejo entender? Los de la piedregar, los de la piedra. De momento los espinos, la gente que está balanceando, querer el mundo y querer a Dios. ¿Qué nos dijo el Señor? Que una fuente no puede dar ¿qué? 2 aguas. Si usted tiene una fuente de agua dulce y le echa sal, ya no es dulce. Sencillo. Lo mismo sucede con la persona que trata de balancear entre tener el mundo y tener a Dios. Al final, cuando tú no tienes al Señor tu Dios como primado y único Dios, dejándolo todo, tu corazón va a servir al que más ama. El corazón va a irse por el dinero, por las cosas. No puede servir a 2 señores. Amén. Son mensajes que Jesús ya nos ha enseñado. Son mensajes que nosotros hemos conocido desde va mucho tiempo. ¿Cuántos crecieron en la iglesia? Muchos de ustedes han escuchado esto constantemente. Jesús predicaba las mismas cosas en diferentes formas, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y de momento vemos la tierra buena, y la tierra buena, ¿qué sucede? La tierra buena, la semilla entra, y la persona en la cual la semilla entra y da frutos, da muchos frutos. Amén. Vamos hasta ahora por aquí. Mis queridos hermanos, los discípulos a escuchar esto le preguntan a Jesús. Por favor, si alguien tiene preguntas, puede levantar las manos. Yo soy de los que habla mucho. Es cierto. Mi madre no me deja hablar en casa. Nuevamente, si alguien quiere un papel, un bolígrafo, allí puede cogerlo. Al lado de mi madre hay una bolsa y tienen para coger si quieren apuntar para que sigan la clase con nosotros. Cuando Jesús termina de hablar estas cosas, los discípulos le dicen, ¿por qué tú le hablas por parábola a la gente? Ahora le pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús estaba hablando por parábola a la gente? Para que ellos entendieran. ¿Quiénes entendieran? ¿Ah? El pueblo. ¿Ok? ¿Alguien más? Vamos, ayúdenme, por favor. Ok. ¿Alguien más? Amén.
Rápidamente, vamos a leerlo rápidamente. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A vosotros quiénes son? ¿A quién? A los discípulos. A los discípulos. ¿Verdad? ¿Quién está hablando? ¿Quién hizo la pregunta? Los discípulos. Jesús le dijo: a vosotros, a ustedes, a los que me están haciendo la pregunta. Amén. Él respondiendo dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Y eso es bien importante. Cada vez que usted lea la Biblia y usted vea positivo y negativo, un sí, un no, que viene de Jesús, son absolutos. Jesús no titubea. Jesús no te va a decir un no queriendo decirte un sí. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien ha dicho alguna vez, y yo creo que ustedes las damas saben de esto, ustedes han dicho no, no quiero, pero dentro saben que sí? Mi amor, ¿quieres comer? No. El hombre está comiendo, ¿me das? Jesús no hace eso. Cada vez que usted encuentre un sí o un no, acuérdese que es absoluto. ¿Ok? Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué hablas por parábola? Él respondió, le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún el que tiene será quitado. Ahí es donde la gente tiene problemas. Ahí es donde empezamos bien, Jesús, empezamos bien. Pero de momento como que el que tiene, el que no tiene, y el que tiene, y el que no tiene. Y ahí es donde empezamos ¿qué está diciendo? Simplemente, hablamos que para entender estas parábolas había que irnos al capítulo 12. El pueblo donde Jesús está, el pueblo está duro de corazón. Jesús les ha hablado constantemente, abiertamente, de quién es Él. Jesús le ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Jesús le ha mostrado milagros. Jesús ha sanado enfermos. Jesús ha hecho cosas maravillosas. Y con todo y con eso, el pueblo decía: ¿pero quién es este? ¿Quién le dio autoridad a él? No conocemos a su mamá. Este no viene de Galilea. Este no viene de carpinteros. ¿Quién es este? Con todas las señales que Jesús estaba haciendo, el pueblo seguía negándolo. Podemos comparar a este pueblo con la semilla que cae en tierra junto al camino. Jesús mismo les habla. Jesús mismo se les muestra. Jesús mismo está con ellos haciendo cosas maravillosas. Y aún en el capítulo 12 vienen y se les pega y le dicen: muéstranos una señal, a ver, para que nosotros creamos. ¿Cuán duro estaba ese corazón? ¿Cuán duro estaba ese corazón? Tenemos que entender, mis queridos, que Jesús está haciendo una separación de aquellos que creen y de aquellos que se rehúsan a creer. Por la dureza de su corazón, yo les hablé claro hasta ahora. Yo
Yo me les mostré cómo soy, quién soy. Y ellos no quieren creer. Pues entonces ahora voy a hablar en parábolas. Pues entonces ahora voy a hablar de una manera para que ustedes entiendan y a ustedes les va a ser revelado. A ustedes quiénes son los discípulos y a todo el que cree. Pero el que no quiere creer, que no crea. Las parábolas tienen dos propósitos. Y el que está apuntando, apunte. Las parábolas tienen dos propósitos. Primer propósito, el de revelar. Primer propósito, el de revelar. Jesús a los discípulos le dice, a ustedes le es revelado. Segundo propósito, el de ocultar. Las parábolas, al que no quiere escuchar, le ocultan la verdad. Esto es, en cierta manera, un juicio en contra de aquel que se rehúsa a creer. ¿Me dejo entender? ¿Estamos aquí hasta ahora? O la clase está bien interesante, está bien aburrida. Mis queridos hermanos, como les dije, yo hablo mucho, yo sé que yo hablo mucho. Muchas gracias, le agradezco. Ahora dice, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene ¿qué? A cualquiera que tiene ¿qué? Revelación. A cualquiera que tiene revelación, que cree que yo soy Dios, vaya conmigo, por favor. Se le dará y tendrá más. Dios a aquellos que creen y que buscan de Él, Dios les sigue revelando cada vez más y más y más y más de Él, de su reino, de su poder, de su autoridad, de su magnificencia, de su soberanía. Ahora, pero al que no tiene ¿qué? Revelación. El que no cree. Al que se rehúsa a creer. Aún lo que tiene, si tiene alguna conocimiento de Jesús, si en algún momento tuvo algo de conocimiento de Jesús, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. El que esté limpio, límpiese más. Pero el que esté sucio, ensúciese más. Jesús no se está escondiendo de nadie. Jesús no se está escondiendo de nadie. Jesús está haciendo prodigios, milagros, maravillas. ¿Quién tú eres? Tú, el hijo del carpintero. ¿No quieren creer? Pues quédense así. Entonces no entiendan. Pero los que me siguen, a ellos les revelaré mi gloria. ¿Alguien está aquí, por favor? Amén. Fue solamente a algunos de sus discípulos donde Jesús se transfiguró. No a todos. Y ellos se quedaron tan sorprendidos. Señor, vamos a hacer enramadas, ¿por qué? Porque vieron la gloria, vieron su poder. Pero cuando fue bajando le dijo, les digo que a nadie les digan nada. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir eso?
Todo el mundo tenemos oídos. El que sea capaz de entender el mensaje, que lo atesore. Que lo atesore. Amén. Seguimos, mi hermano. Paramos aquí. Bendito, son las 8:27. Yo esperando que fueran las 52. Pastora. Pastor, Dios bendiga al pastor. Amén. Seguimos, mis queridos hermanos. Jesús explica la parábola del sembrador. Jesús empieza a hablar del trigo y la cizaña. Hubo un sembrador. Le dijo a sus discípulos, vayan y siembren mi semilla, que es buena. Ellos siembran la semilla, de momento por la noche dice que viene, ¿quién? El enemigo. ¿Y siembra qué? Cizaña. Ahora la cizaña es bien parecida. Bien parecida. ¿Verdad? A lo que se sembraba en aquellos tiempos. Y tenía frutos. Es interesante. Pero si tú comes el fruto de la cizaña, te envenenas. Interesante, ¿eh? ¿Qué sucede, mis queridos hermanos? Los discípulos, los hombres, ¿verdad? Trabajadores le dijeron, mira, alguien vino y sembró cizaña, ¿quieres que la arranquemos? ¿Quieres que la arranquemos? ¿Qué dijo? No. ¿No vaya a ser qué? ¿Ah? No sea que también arranquen el trigo. Déjame decirle algo, mis queridos hermanos, no es de ninguno de nosotros arrancar la cizaña. En la iglesia hay cristianos verdaderos y hay falsos cristianos. Y es Dios el que va a separar. ¿Alguien entiende? ¿Alguien entiende? Amén. Seguimos. Luego empezamos con la parábola de la semilla de mostaza. Sencilla la semilla la parábola de la semilla de mostaza. Reino de los cielos es como una semilla de mostaza, de las más pequeñas, sembrada. De momento es una de las árboles, un árbol grande y frondoso, aun cuando es pequeño. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Qué está revelando? Cómo el reino de los cielos empezó humildemente. Cómo el reino de los cielos empieza pequeño, con un nazareno y 12 discípulos. Y hoy en día tenemos que miles y miles de personas que proclaman el nombre de Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que usted vea el patrón hasta ahora. El patrón es el reino de los cielos, primera parábola, es como un hombre que empieza a llevar la semilla. ¿Qué está diciendo? Así se proclama el reino de los cielos. A todo el mundo se le predica el evangelio. A todo el mundo se le predica el evangelio. Al que tiene el corazón para aceptarlo, lo va a aceptar. ¿Y cómo sabemos que alguien se convirtió verdaderamente? Porque da ¿qué? Frutos. Por los frutos los conoceréis. Luego podemos ver que luego vemos la parábola del trigo y la cizaña. De esas personas que se convierten, van a ver que gente que dicen que se convierten y no se han convertido. Gente que verdaderamente no han llegado al reino de los cielos, no ha entrado el mensaje verdaderamente, que vienen a la iglesia muchas veces, ¿por qué? Por tradición y no por convicción. Que mucho se ve eso. Muchas veces llegamos aquí por tradición, porque mi papá venía a la iglesia los domingos, porque mi abuela nos traía a la iglesia, pero el mensaje del reino de los cielos no ha entrado en ese corazón. ¿Amén? Nunca venga aquí por tradición.
Nunca venga a la iglesia por tradición. Porque todos los domingos yo vengo. Usted viene por convicción, porque usted entiende que llegando aquí, usted va a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por favor, aprenda. Cuando usted venga, no venga, voy a ir a la iglesia a ver qué Dios tiene para mí hoy. Nunca diga eso. Es como si abrir los ojos no fuera suficiente para usted. Yo creo que usted en un momento, toma un respiro. Respire. La razón por la cual usted hizo eso es porque Dios lo permitió. Y si Dios no lo hubiera permitido, usted no hubiera tomado ese respiro. Eso es suficiente para darle gloria y honra y decir gracias. Porque ese respiro yo no lo merecía. Usted no viene aquí porque el pastor quiere que usted venga aquí. Usted no viene aquí porque usted tiene parte al frente. Usted viene aquí porque usted ama a Dios. Y usted ama la comunión con los hermanos. En esto ustedes saben que ustedes conocen al Señor, que ustedes aman los unos a los otros. Nunca venga aquí diciendo, yo voy a ver qué Dios tiene para ti, qué Dios tiene para mí. Como si Dios no hubiera hecho nada por usted. Amén. Solo pequeño pensamiento. Parábola de la levadura. La expansión del evangelio, la expansión del reino de los cielos, como el reino se expande. Amén. Vamos rápido. El tesoro escondido. ¿Cuántas veces alguien ha escuchado aquí el tesoro escondido? ¿Alguien lo entiende? Yo quería traer una bolita. No me dio tiempo. O sea, las bolitas estas azules que rebotan mucho. Yo no sé por qué siempre me han gustado esas bolitas. Siempre las he encontrado entretenidas. El punto es que quería traer una. Y si yo tuviera esa bolita, se la iba a ofrecer a ustedes. Y le iba a decir, ¿cuánto usted me da por esta bolita? Te la vendo en $20. ¿Me la compra? ¿No? Una bolita de handball. Eso rebota, eso está chévere. Ajá. Y yo le digo, $20. ¿No? ¿Por qué no? Está muy caro. ¿Y cómo usted sabe que está muy caro? Porque más o menos usted conoce el precio. ¿Verdad? Eso en los tiempos de antes costaban unos centavitos. Y ahora tú me lo quieres vender en $20. Imposible. Ahora, cambiemos la metáfora. Si fuera una perla del mismo tamaño, una perla 100% real, y yo le digo, te la vendo en $20. Oh, cambia las cosas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sabe que vale mucho, ¿verdad? Ahora les pregunto yo. Si yo tengo ese pedazo de gran tesoro en mis manos, es una perla inmensa, vale dinero, y yo le digo, te la vendo por todo lo que tú tienes. Te la vendo por todo, tiene que ser todo. Todo lo que tú tienes. ¿Me la compra o no me la compra? Es una perla. Porque hay cosas que yo tengo que no tienen valor tan apreciadas que son para mí. Exactamente.
Ahora, si yo te digo, si no compras esta perla, vas a ir al infierno. Y esta perla cuesta todo lo que tiene. Los veo pensando. Eso es lo que requiere la parábola de usted, que piense. Este es el costo del Evangelio. Un hombre encontró un gran tesoro. Lo volvió y lo enterró. Vendió todo lo que tenía, porque todo lo que tenía no se comparaba al valor de ese tesoro. Lo mismo es con Jesús. Cuando hablábamos en el capítulo 19 del libro de Mateo, un muchacho, un joven rico, va donde Jesús le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sigue los mandamientos. Pero yo he hecho todo esto. ¿Qué más tengo que hacer? Si quieres ser perfecto, haz todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Y qué dice la parábola? ¿Qué dice el mensaje? Que se fue, ¿qué? Triste. ¿Por qué? Porque tenía mucho. ¿Qué le iba a costar el reino de los cielos a ese hombre? Todo. ¿Qué te va a costar a ti el reino de los cielos? Todo. Aquí yo digo que el que no deje padre, ni hermano, ni madre, por causa de mí, no es digno de mí. Te va a costar todo. Ahora, ¿qué valor tiene Jesús para ti? Maestro, a veces nosotros, yo he ido en tantos seminarios, he ido a escuchar personas que dan diferentes opiniones, y a veces nosotros pensamos que Jesús fue muy fuerte con las parábolas, porque si tú te pones a analizar las parábolas es una información tras bastidores. Tú tienes que analizarla y puede que tú la pienses para ti o la pienses para tu prójimo, dependiendo de cuál sea tu actitud en el momento. Sin embargo, las parábolas, yo no tuve la oportunidad de leer completa la lección, no sé si ahí lo dice, pero sin embargo, las parábolas llegaron a Jesús siendo Jesús hombre, porque aunque Él era Dios, Él era hombre también. Y se dice que en el camino de su vida con su Padre, en diferentes trabajos en los cuales estaba Jesús yendo con Él, porque si te fijas, el que adopta el trabajo de su Padre es Jesús, no sus hermanos. Entonces se entiende que Jesús andaba con José y José lo instruyó en lo que era el trabajo. Se dice que el caminar de una ciudad a otra le dio la oportunidad a Jesús de ¿qué? De ver lo que le interesaba al pueblo al cual él venía a hablar. Entonces, cuando tú analizas las parábolas y todo lo que nos está diciendo el maestro, podemos pensar, porque eso es injusto, eso es fuerte. ¿Eso es fuerte para quién? Si Jesús lo vio de nosotros. Lo vio de nosotros, lo analizó y lo proyectó. Porque la gente del tiempo de Jesús eran sencillos. Ellos no sabían de letras, ni de escuela, ni de nada. Solamente los que vivían en los palacios. Entonces Jesús tenía que buscar la manera de llegar a ellos. Pues ¿cómo lo hizo? Con lo que ellos sabían, aprendían, habían visto y vivían. Si ellos podían, siendo hombres, para ellos mismos, ¿por qué no para Jesús? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, pastor. Ahora, mis queridos, después de lo de la perla de gran precio, llegamos finalmente a la parábola que hoy nos estaba explicando el capítulo 13 del expositor.
la palabra de la red. Ahora, si seguimos el contexto, tenemos cómo se propaga el evangelio, cómo se predica a cada persona, cómo crecen juntos la cizaña con el trigo, el creyente, el no creyente, crecen juntos. Cómo el reino de los cielos de humildes empezares crece siendo un árbol grande y el evangelio, cómo se proclama y cómo el reino de Dios sigue expandiéndose hasta los confines. Y ahora entonces llegamos al final. Y Jesús da esta parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Mis queridos hermanos, en los tiempos de Israel, mil disculpas, en el pueblo de Israel habían 3 formas comunes de pescar. Y hoy en día hemos visto varias de ellas. La primera, sencilla, una vara, un hilo, un anzuelo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ve y pesca, y dentro del pez saca, ¿qué hizo Pedro? De esa misma forma pescó. Sacó un anzuelo y pescó un pez. Segundo, lo que en el griego se llama enflebrestrion. Es bien rara la palabra, pero es la pesca con red. Y es la red normal. La red, como hoy en día, ¿alguien ha pescado con red? ¿Alguien ha pescado con red? Se cogía, se ponía la red en la mano, se ponía en la boca, se daba unos giros, se estiraba la red, la red se abría, caía y empezaba a recoger todo mientras bajaba. ¿Ven? Esta red es la que Jesús está asimilando cuando le dice a sus discípulos, vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. Esta es la forma en que Jesús le estaba diciendo, es con esta red que ustedes van a tirar. Ahora, la red que aquí se habla es diferente. La red que se presenta aquí no era una red común. La red se llamaba sagene. Ahora, sagene era la red que era de un tamaño de más o menos 1,5 millas. Llegaba lejos. Personas se quedaban aquí en la tierra mientras un barco empezaba a estirar la otra parte. Y cuando estaba completamente estirada, empezaba a hacer un semicírculo. Y empezaba a cerrarse hasta que llegaba a la otra parte de la orilla. Cuando llegaba a la otra parte de la orilla, se alaba y se empezaba a limpiar. En Levíticos capítulo 11, versículo 9, Dios da una enseñanza de qué tipo de peces eran buenos para comer. Y Dios dice, nada de shellfish, de peces, ¿cómo se llama shellfish en español? Mariscos. O sea, mariscos, cosas, crustáceos. Sino cosas que tuvieran escamas en fins. ¿Cómo se llaman fins? También aletas. Ajá. Dios les dice, estos son los peces que ustedes van a comer. Esta gente que hacía esta pesca conocían esta ley. Todas las cosas que no se podían comer, se tiraban a un lado. Yo trabajé en Publix por 10 años y fui parte de Seafood Department, el departamento de peces, de pesca, de mariscos. ¿Qué sucede?
Me pareció curioso, mientras uno va viendo allí, uno aprende que las langostas en los tiempos de antes, no era comida de ricos. La langosta era comida de pobres. Los ricos no querían nada que ver con las langostas, porque era muy común ver una langosta. Los pobres eran los que se comían las langostas y los ricos no las deseaban. Como las cosas cambian. Como las cosas cambian. Vaya y busque una langosta, ¿cuánto le sale ahora? Ay Dios, mis queridos hermanos. Un pequeño cuento y sigo con la clase. Una vez estoy atendiendo a esta dama. Y esta dama, Publix tenía pescado fresco, sacado del mar, no es porque pues tú puedes congelar, y también ellos tienen sus granjas de peces, que ellos crían sus peces, pero estos venían wild, estos venían del mar, así los sacaban. Y teníamos salmón wild ahí, ¿sabes? Sacado de allá, lo sacaban, y por ley tú tienes que decir de dónde viene. Y esto venía de Alaska. Y papá, de Alaska, lo tienes ahí, tienes que tenerlo al frente, lo tienes bien grande, salmón fresco de Alaska, papá, ¿verdad? Y la señora me dice, ¿de dónde viene el pescado? Y yo le digo, bueno, dama, como usted puede ver, dice que viene de Alaska. Ah, sí, no, yo sé que viene de Alaska, pero ¿de dónde en Alaska? De las parcelas. No, ¿qué voy a saber yo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de Alaska. No sé más. Después le busco el seguro social. Mis queridos hermanos. Después que el reino de los cielos, volvamos a la clase. Después que el reino de los cielos se propaga, se expande, llega al fin. Y la metáfora que nos da Jesús es una que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque los peces son las personas. La red es el fin de los tiempos. ¿Vamos bien hasta ahora? La red es el fin de los tiempos. Las personas no entienden que el tiempo se está acabando. Y va a llegar un momento en que cada persona va a estar delante de Dios. Es delante del Señor. Es allí donde Él va a separar lo bueno de lo malo. Es allí donde ya no habrá más oportunidad. La red del evangelio, la red del tiempo los está tocando y ellos siguen ignorando. Y siguen ignorando. Y siguen ignorando. Y la red se va haciendo más pequeña. Y la red se va haciendo más pequeña. Y llegará ese momento dado donde todos nos pararemos delante de la presencia de Dios. Y allí seremos juzgados. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros entendemos llanto, lloro. Y nosotros lloramos por varias cosas. Nosotros lloramos por pérdida, nosotros lloramos por dolor, y aún lloramos por alegría. Pero el crujir de dientes es algo interesante y mucha gente no lo entiende. El crujir de dientes no es, no, es, el crujir de dientes es de aquel que, ¿cómo te atreves a enviarme aquí? Mucha gente que odia a Dios aquí
cuando van al infierno lo siguen odiando. ¿Cómo te atreves a enviarme aquí? ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees tú? Pero es allí donde ya no hay oportunidad. ¿Cómo empezamos la clase? ¿Alguien se acuerda? ¿Hablando de qué? De la manera correcta de qué? De predicar el Evangelio. Cuando nosotros llevemos el Evangelio, cuando nosotros expongamos el mensaje, tenemos que entender que esa persona necesita saber que es un pecador y que su tiempo se está acercando. Y como los policías en la historia que le conté, empezaron a tirarle a los autos para que se detuvieran, para que no cayeran en el accidente. Así nosotros tenemos que ser diligentes diciéndole, la red se está acercando, el momento se está acercando y un día te encontrarás delante de la presencia del Señor. ¿Y qué será de ti allí? No debemos bromear con el Evangelio. Y en estos tiempos menos. Nuestra vida tiene que estar firme y más firme y más firme y más firme. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Porque el tiempo se acerca. Y cuando Dios se pare y muchos le digan, pero Señor, ¿por qué yo estoy acá si yo prediqué en tu nombre? Si yo eché fuera demonios en tu nombre. Apartaos de mí. Yo nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca te conocí. Ustedes vivieron actuando como si yo nunca les hubiera dado una ley. Apartaos de mí. Pero para aquellos que creyeron, pero para aquellos que confiaron, ven, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra, ven y entra, ven y entra, ven y entra. Vente, vente, vente. Alguien le da gloria a Dios aquí. Yo siento algo lindo aquí. Seamos prudentes en estos últimos tiempos, mis queridos hermanos. ¿Preguntas?